Rostros reales de Dragon Ball. Mr. Satan. Su nombre real es Mark. Ganó el Torneo Mundial de las Artes Marciales número 24, es el padre de Vidal y por ello suegro de Gohan, es arrogante, presumido, fanfarrón y cobarde, pero muy astuto, tiende a justificar sus errores y debilidades con pretextos. Es considerado por sus fans como el terrícola más fuerte y popular del mundo. Su poder no se puede comparar con los personajes principales de la serie. En el fondo es un buen hombre. Basta decir que Goku necesitó de su ayuda para derrotar a Majin Buu. En esa ocasión Mr. Satan convenció a las personas de entregar su energía y así formar la Genkidama. Sin su ayuda no se habría salvado la Tierra. Androide 18 es una mujer modificada. Su nombre real es Lazuli, tiene una personalidad confiada, sarcástica y rebelde. Al igual que su hermano, el número 17, pertenecía a una pandilla antes de ser secuestrada por el Dr. Gero. Después de ellos fue transformada para destruir a Goku. Sin embargo, años después estuvieron en el mismo bando para proteger a la Tierra. Tuvo una hija con Krillin llamada Marrón. Una de sus experiencias más fuertes fue la ocasión en que es absorbida y vomitada por Cell. Vegeta es el príncipe Saiyajin, su carácter es arrogante y orgulloso, es esposo de Bulma y padre de Trunks, pasa de ser un villano a un antihéroe, esto debido a que su comportamiento es más humano que un héroe tradicional, por ello lejos de tener un carácter de pura bondad, se comporta como una persona común, con errores y emociones. Es por ello que en la serie lo podemos ver evolucionar de un tirano a un padre de familia. Es tanto su carisma que muchos piensan que es igual o más popular que el propio Goku. Escribe en los comentarios quién es mejor. Al principio quiso vencer a Freezer, quien le quitó la vida a su padre y destruyó su mundo, después se obsesionó con Goku, pero finalmente se une a los héroes para defender al universo de las amenazas. El momento más fuerte en su vida fue cuando Cell destruyó a su hijo Trunks. Maestro Rochi, aprendiz de Mutaito, y leyenda de las artes marciales, carismático y sabio, fue maestro de Goku y Krillin, en su tiempo fue reconocido como el humano más fuerte del mundo, además de crear el Kamehameha, su debilidad son las mujeres y tiene un gran instinto de protección para sus alumnos, podrá ser muchas veces cómico, pero las peleas se las toma muy en serio. Ganó el torneo número 21 de las artes marciales y uno de sus momentos más épicos fue cuando Goku lo revive, después de que él agotó todas sus energías contra Genos, con el objetivo de mostrar a sus alumnos que siempre deben dar su mejor esfuerzo. Trunks es un mestizo de humano y Saiyajin nacido en la Tierra, sus padres son Bulma y Vegeta. En la serie va cambiando su personalidad, ya que cuando es pequeño se muestra arrogante y presumido al igual que su padre, pero mientras que va creciendo nos muestra un trato correcto hacia los demás y esto lo vuelve un hombre confiable. Su forma de pelea es práctica, muchas veces termina con sus enemigos en unos segundos sin que ellos puedan decir una palabra. Tiene algo del carácter de Vegeta, ya que es su modelo a seguir. Le gustan los videojuegos, y uno de sus momentos más épicos es cuando destruye a Freezer con su espada, tan fácil que sorprende a todos. Androide 17 es uno de los personajes más fuertes, tiene energía ilimitada y eso le proporciona una ventaja sobre sus rivales. Antes de ser secuestrado al igual que su hermana, el Androide 18 era un humano normal, su nombre real es Lápiz. Al considerarlo defectuoso por su rebeldía, el Dr. Gero les colocó a él y a su hermana un dispositivo para apagarlos en caso que desobedecieran. Su rencor era tal que destruyó al Dr. Gero sin piedad apenas tuvo oportunidad. Al principio se muestra muy inmaduro, para él las peleas son solo un juego. Tras volver a la vida en Dragon Ball Super, cambia su carácter para trabajar como guardabosques. Se debe mencionar que número 17 le proporciona su energía a Goku para crear la Genkidama que destruiría a Majin Buu. Gohan es un mestizo de humano y Saiyajin, de carácter tímido y bondadoso, es el primer hijo de Goku y Milk. A diferencia de su padre detesta pelear, sin embargo, las situaciones hacen que defienda a los suyos de las amenazas que van apareciendo en la serie, convirtiéndose muchas veces en el más poderoso de los guerreros, por la ausencia de su padre. Cuando es pequeño fue entrenado de forma muy dura por Piccolo, esto con el fin de prepararlo para la llegada de Nappa y Vegeta. Más adelante decide combatir al crimen como el Great Saiyaman, comienza un noviazgo con Videl que acaba en nupcias y en una hija, Pan. Siente un cariño a Piccolo como si fuera su segundo padre, y este sentimiento es mutuo, ya que este último da su vida para protegerlo ante Nappa, y al estar agonizando pronuncia las impactantes palabras: Gohan, te quiero.
Goku, protagonista principal de Dragon Ball, su nombre real es Kakaroto, sus padres son Bardock y Jin. Fue enviado a la Tierra para sobrevivir debido a que su planeta fue destruido por Freezer. Al llegar es educado por su abuelo adoptivo, Son Gohan, cual se ocupó de tratarlo como a un humano más. Goku pierde la memoria y por ello su naturaleza agresiva y el deseo de destrucción que tienen todos los Saiyajines. La búsqueda de las esferas comienza cuando encuentra a Bulma. Esta le explica la historia y viajan para reunirlas. En el camino conoce entre otros al maestro Rochi, quien le enseña el Kamehameha. Conforme va creciendo se vuelve un hombre noble, alegre y calmado. Es difícil que se enoje, sin embargo, tiene un carácter competitivo debido a su raza. No se puede resistir a una pelea. Toma como esposa a Milk, con quien tiene a 2 hijos, Gohan y Goten. Uno de sus momentos más cuestionados es cuando le pide a Krillin que no destruya a Vegeta, por puro capricho suyo. Sin esta acción la serie tendría que haber sido muy diferente, y Vegeta no se habría convertido en la leyenda que es ahora.